Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Les saludo en el nombre del Señor. Graneros de José, miércoles día 14 de agosto del 2024 y en España son ahora las 17:51, las 5:41 de la tarde. Bien, como habíamos quedado, hoy vamos a estar viendo el capítulo 10, que se titula La Guerra de Gaza, del libro Sionismo Cristiano, hasta qué punto se puede engañar, del doctor Stephen Jones y John Tyler. Y bueno, les tiene una introducción, después el fondo, qué fue primero, la gallina o el huevo, la violencia, quién ha sido uno de los mayores partidarios de Hamás hasta la fecha. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Sí, cómo ha afectado la guerra de Gaza a la percepción que Estados Unidos tiene de Israel y cómo ha afectado la guerra de Gaza a la percepción global que el mundo tiene de Israel. Está lista Israel, ya saben que Israel va siempre entre comillas porque no es Israel en realidad, sintiendo una amenaza existencial. Está Israel sintiendo una amenaza existencial. ¿Hasta dónde permitirá Dios que llegue esto? Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Y para el próximo día, pues vamos a acabar con dos capítulos, que es el capítulo 11, que son las conclusiones, y otro que no sé si es algo de biografía, otro capítulo más pequeño, va a ser también corto. Bueno, pues nada, vamos a irnos hasta allí. Creo que es en la 62 o por ahí. Sí. Bueno, pues nada, comenzamos. Capítulo 10, la guerra de Gaza. Introducción. La guerra árabe-israelí de 1948, es la llamada Guerra de Independencia, estalló cuando 5 naciones árabes invadieron territorio durante el antiguo mandato palestino, inmediatamente después del anuncio de la independencia del Estado de Israel, entre comillas, el 14 de mayo de 1948. Bueno, no voy a repetir lo de las comillas para no ser pesado. Ustedes siempre que mencionemos a Israel ya saben que ponemos entre comillas porque en realidad están usurpando el nombre de las tribus del norte y legalmente no les corresponde. Debería haberse llamado Estado de Judá o de Judá-Edom, porque Edom está incluido ahí también. Como resultado de esta guerra, el Estado de Israel obtuvo el control del territorio que la ONU había propuesto para el Estado judío, así como casi el 60% del área que había sido originalmente asignada al Estado árabe. Esto es lo que se puede llamar un comienzo pacífico y maravilloso, ¿verdad? Sí, para los judíos, ¿no? De acuerdo con la resolución 181 de la ONU de 29 de noviembre de 1947, que incluye las zonas de Jaffa, Lida, Ramle, la Alta Galilea y una variedad de partes del Negev, junto con una amplia franja a lo largo de la carretera Tel Aviv-Jerusalén. Israel tomó además el control de Jerusalén occidental, que debía ser parte de una zona internacional para Jerusalén y sus alrededores. Transjordania tomó el control de Jerusalén Este y lo que pasó a ser conocido como Cisjordania, anexándola al año siguiente. Y el ejército egipcio tomó el control de la Franja de Gaza.
En la conferencia de Jericó del 1 de diciembre de 1948, 2000 delegados palestinos pidieron la unificación de Palestina y Transjordania como un paso hacia la plena unidad árabe. La guerra de 1948 desencadenó cambios demográficos significativos en todo el Medio Oriente. Alrededor de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en el área que se convirtió en Israel y se convirtieron en refugiados palestinos en lo que ellos llaman la Nakba, que quiere decir la catástrofe. Un número similar de judíos se mudó a Israel durante los 3 años posteriores a la guerra, incluidos 260.000 de los estados árabes circundantes. Bien, el fondo o trasfondo, ¿verdad? Gaza ocupa una superficie de 365 kilómetros cuadrados, con una frontera común total con Israel de aproximadamente 50 kilómetros. Contiene aproximadamente 2,2 millones de personas, lo que supone una densidad de población superior a la media, quienes, hay que recordar, originalmente eran refugiados de algún tipo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? El conflicto entre los palestinos y sionistas lleva más de 100 años gestándose. En estas circunstancias, la cadena de acontecimientos en cuanto a quién es responsable de qué es ahora tan confusa que predicar la legitimidad de un conjunto de acciones basándose en otras del otro lado equivale a una puerta giratoria llamada el juego de la culpa. Violencia. La violencia es un periodo deplorable. Hamás, Hezbollah e Israel, basta ya. Es absolutamente demasiado tarde para que cualquier partido intente legitimar la violencia tratando de atribuir culpas, es decir, la puerta giratoria mencionada anteriormente. Solo deténganse. Es un llamado a que se detengan. Siguiente. ¿Quién ha sido uno de los mayores partidarios de Hamás hasta la fecha? Israel nada menos. Fíjense que el que ha sido el partidario, el que ha estado financiando, estado favoreciendo a Hamás, pues ha sido nada menos que Israel, el propio Israel. Citamos del Times of Israel, los tiempos de Israel, por Tal Schneider, 8 de octubre de 2023 a las 15:58. Durante años Netanyahu apoyó a Hamás, ahora nos ha estallado en la cara. La política del primer ministro de tratar al grupo terrorista como un socio a expensas de Abbas y del Estado palestino, Mahmoud Abbas, el líder del Estado palestino, ha resultado en heridas que Israel tardará años en sanar. Durante años, los diversos gobiernos encabezados por Benjamín Netanyahu adoptaron un enfoque que dividió el poder entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Pusieron de rodillas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mientras tomaban medidas que apuntalaban al grupo terrorista Hamás. La idea era impedir que Abbas o cualquier otro miembro del gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania avanzara hacia el establecimiento de un Estado palestino. Pensaban dividir entre las dos cosas para que al final no se llegara a formar el Estado palestino. Así, en medio de este intento de perjudicar a Abbas, Hamás pasó de ser un mero grupo terrorista a una organización con la que Israel mantuvo negociaciones indirectas a través de Egipto y a la que se le permitió recibir inyecciones de dinero en efectivo del exterior. Hamás también participó en las discusiones sobre el aumento del número de permisos de trabajo que Israel concedía a los trabajadores de la Franja de Gaza, lo que mantuvo el flujo de dinero hacia Gaza, es decir, alimentos para las familias y la posibilidad de comprar productos básicos.
Los funcionarios israelíes dijeron que estos permisos, que permiten a los trabajadores de Gaza ganar salarios más altos que los que ganarían en el enclave, eran una herramienta poderosa para ayudar a preservar la calma. Hacia el final del quinto gobierno de Netanyahu en 2021, se expidieron entre 2.000 y 3.000 permisos de trabajo a los habitantes de Gaza. Este número aumentó a 5.000 y durante el gobierno de Bennett Lapid aumentó drásticamente a 10.000. Desde que Netanyahu regresó al poder en enero del 2023, el número de permisos de trabajo se ha disparado a casi 20.000. Además, desde 2014 los gobiernos liderados por Netanyahu prácticamente han hecho la vista gorda ante los globos incendiarios y el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Mientras tanto, Israel ha permitido que maletas conteniendo millones en efectivo catarí ingresen a Gaza a través de sus cruces desde 2018 para mantener su frágil alto el fuego con los gobernantes de Hamás en la franja. La mayor parte del tiempo, la política israelí fue tratar a la autoridad palestina como una carga y a Hamás como un activo. El diputado de extrema derecha Bezalel Smotrich, ahora ministro de Finanzas del gobierno de línea dura y líder del partido sionismo religioso, lo dijo él mismo en 2015. Según varios informes, Netanyahu hizo un comentario similar en una reunión de la facción del Likud a principios de 2019, cuando se le citó diciendo que quienes se oponen a un Estado palestino deberían apoyar la transferencia de fondos a Gaza, porque mantener la separación entre la autoridad palestina en Cisjordania y Hamás en Gaza impedirían el establecimiento de un Estado palestino. Si bien Netanyahu no hace este tipo de declaraciones de manera pública u oficial, sus palabras están en línea con la política que implementó. El mismo mensaje fue repetido por comentaristas de derecha que tal vez recibieron información sobre el asunto o hablaron con altos mandos del Likud y entendieron el mensaje. Impulsada por esta política, Hamás se hizo cada vez más fuerte hasta el 7 de octubre de 2023, conocido como el Pearl Harbor de Israel, el día más sangriento de su historia, cuando ha empezado el actual conflicto en Gaza. Cuando los terroristas cruzaron la frontera, masacraron a cientos de israelíes y secuestraron a un número desconocido al amparo de miles de cohetes disparados contra ciudades de todo el sur y el centro del país. El país ha conocido ataques y guerras, pero nunca de tal escala en una sola mañana. Una cosa está clara: el concepto de fortalecer indirectamente a Hamás, tolerando al mismo tiempo ataques esporádicos y operaciones militares menores cada pocos años, se esfumó ese día, 7 de octubre de 2023. Hace apenas unos días, Asaf Pozilov, reportero de la emisora pública Kan, tuiteó lo siguiente: la organización Yihad Islámica ha iniciado un ruidoso ejercicio muy cerca de la frontera en el que practicaron el lanzamiento de misiles, la irrupción en Israel y el secuestro de soldados. La diferencia entre la Yihad Islámica y Hamás no importa mucho en este momento. En lo que respecta al Estado de Israel, el territorio está bajo el control de Hamás y es responsable de todo el entrenamiento y las actividades allí. Hamás se hizo más fuerte y utilizó los auspicios de paz que tanto anhelaban los israelíes como cobertura para su entrenamiento, y cientos de israelíes han pagado con sus vidas esta omisión masiva. El terror infligido a la población civil de Israel es tan enorme que sus heridas no sanarán durante años, un desafío agravado por las docenas de secuestrados en Gaza. A juzgar por cómo Netanyahu ha gestionado Gaza en los últimos 13 años, no es seguro que haya una política clara en el futuro. Esto lo vamos a resaltar doblemente, negrita y subrayado. Así que Netanyahu y sus secuaces, ya sean políticos o civiles que apoyan al sionismo por su mera existencia en Israel, están preparados para perpetrar otra especie de holocausto, para eliminar algo, jamás,
que ayudaron expresamente a crear por conveniencia, en aras de la conveniencia. En primer lugar, por conveniencia, en aras de la conveniencia. En primer lugar, ¿cuán atroz es eso? ¿A qué atribuimos la capacidad de jamás de traspasar tan fácilmente la frontera y permanecer allí durante tanto tiempo? Está claro que esto, aparte de que lo conocía, se conocía y se sabía, Egipto había avisado ya con un año de antelación, lo han permitido porque ¿m? Ni siquiera respondieron a tiempo. Todo demuestra que Israel lo quería que se hiciera y no le importaba que murieran o se fueran secuestrados su propia gente, como tantas veces han hecho, con tal de tener una excusa para poder iniciar un conflicto para adueñarse de la franja de Gaza, exterminar a todos los palestinos, si es posible, en un genocidio bestial, y además a hacerse con el gas que precisamente que está los yacimientos frente a la franja de Gaza. Citamos por TDB, ahí tiene el artículo, sábado 2 de diciembre del 2023 a las 21:04. El 8 de octubre, el día después del ataque de Hamás, escribió un artículo calificando de tonterías la narrativa de fallo de inteligencia, decían que ha sido un fallo de inteligencia, que surgió inmediatamente después. ¿Cómo podrían las autoridades gobernantes y los medios de comunicación llamarlo con seguridad un fallo de inteligencia apenas unas horas después? Después del evento, al igual que la historia que siguió a los ataques del 11 de septiembre en Manhattan y DC. Aunque siempre me tomó el tiempo para sopesar aunque siempre me tomo el tiempo para sopesar cuidadosamente las pruebas antes de hacer declaraciones definitivas, como hacen los periodistas responsables, no me sentí obligado a esperar ni a tomar precauciones en este caso, porque estaba palpablemente claro desde el principio que la narrativa era propaganda total y posteriormente sería desacreditada en los propios días y semanas. Ya ven que la anterior cita y estas son de los propios israelíes, periódicos de allá, criticando la actuación del gobierno. Incluso basándose en la limitada evidencia disponible el 8 de octubre, la lógica básica desafiaba la historia del fracaso de la inteligencia, entre comillas. Dos puntos. Gaza es una de las franjas de tierra más vigiladas de la Tierra, si no la que más, tanto desde el aire, es decir, vigilancia por satélite y con drones, como a través de los espías del Mossad sobre el terreno, lo que la llamada comunidad de inteligencia denomina inteligencia humana o humming, porque le encanta la jerga insular. Gaza se encuentra entre la siguiente puntualización, ¿no? Gaza se encuentra entre las franjas de tierra más densamente pobladas de la Tierra. Siguiente, el gobierno israelí controla todas las fronteras de Gaza mediante un bloqueo total al estilo de un asedio. Nada entra ni sale sin la bendición del Estado. Siguiente. La operación del 8 de octubre involucró a decenas de miles de agentes y un grupo de equipos que sería prácticamente imposible trasladar dentro y alrededor de Gaza sin detectarlo. Siguiente, jamás contaba claramente con apoyo financiero y logístico internacional que no podría haber llegado a la franja sin ser detectado. Siguiente, se necesitaron meses, si no años, de planificación para la operación, incluida la construcción de una ciudad israelí simulada dentro de Gaza, para utilizarla como práctica. La inteligencia israelí literalmente observó estas sesiones de entrenamiento desde puestos de avanzada en la frontera. Siguiente punto. De crítico, vale, jamás patrocinada por Irán, tenía enormes incentivos geopolíticos para atacar cuando lo hizo, ya que Israel estaba a punto de firmar acuerdos de normalización con el mundo musulmán suní, que habrían amenazado los intereses iraníes, algo que Israel entendía bien.
Siguiente punto crítico. El gobierno, y el último además, el gobierno históricamente controvertido e impopular de Netanyahu apenas se aferraba al poder en el momento del ataque, blanco de protestas grandes e intensas sin precedentes. La mayoría de la gente sabe y dice que está tratando Netanyahu a través de esto también no ingresar a la cárcel, porque mientras esté en el conflicto, pues todo lo demás que se aplaza de alguna manera, ¿no? El propio Bibi es Netanyahu, como saben, estuvo al borde de la cárcel por cargos de corrupción, una excusa para librar lo que podría enmarcarse como una guerra existencial. Bueno, perdón por la interrupción, que llamaron, una entrega de un paquete. Esto, a ver, creo que nos habíamos quedado más o menos por aquí. Una excusa para librar lo que podría enmarcarse como una guerra existencial y permanecer en el poder indefinidamente, lo que ya ha sucedido. Era aparentemente la única manera de que Netanyahu y sus aliados de línea dura permanecieran en el cargo y fuera de prisión. Este objetivo necesariamente habría requerido ignorar la inteligencia accionable. Y esta no es de ninguna manera una lista exhaustiva de fallos críticos, ¿no? Imposibles casi de que se hubieran producido, ¿no? Sino que denotan pues que alguien lo estaba permitiendo. Esta no es de ninguna manera, repito, una lista exhaustiva de las razones que apuntan a la imposibilidad de que la inteligencia israelí ignorara el ataque inminente y los incentivos que todas las partes involucradas tenían para dejar que el 7 de octubre se desarrollara como sucedió. Posteriormente se supo que la inteligencia egipcia, sustancialmente menos poderosa, que no opera en el territorio soberano israelí de la Franja de Gaza como lo hace el Mossad, sabía del ataque de antemano y advirtió a sus homólogos israelíes, pero no fueron escuchados. Y ahora tenemos todavía más reivindicación. Vía The New York Times. Decía el New York Times, los funcionarios israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamás para el ataque terrorista del 7 de octubre más de un año antes de que ocurriera, casi nada, ¿verdad? Según muestran documentos, correos electrónicos y entrevistas. Pero los funcionarios militares y de inteligencia israelíes descartaron el plan como una aspiración, considerándolo demasiado difícil de llevar a cabo para Hamás. Una excusa tonta, ¿verdad? El documento de aproximadamente 40 páginas, nada menos, que las autoridades israelíes denominaron el Código Muro de Jericó, describía punto por punto exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas 1.200 personas. El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no fijaba una fecha para el ataque, pero describía un asalto metódico diseñado para desbordar las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave, incluido un cuartel general de división. Hamás siguió el plan con sorprendente precisión. El documento pedía un bombardeo de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, y hombres armados que invadieran Israel en masa, en parapentes, en motocicletas y a pie, todo lo cual sucedió el 7 de octubre. El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, centros de comunicación y otra información sensible, lo que plantea dudas sobre cómo Hamás reunió su inteligencia y si hubo filtraciones dentro del sistema de seguridad israelí. ¿Eh? Les filtraron, les dijeron los propios israelíes dónde tenían que golpear, ¿no? El documento circuló ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que un ataque de esa escala y ambición estaba más allá de las capacidades de Hamás,
según documentos y funcionarios. Ahora preguntamos, ¿quién fue realmente responsable de la muerte de los 1.200 israelíes? ¿Los gazatíes o los israelíes? ¿Verdad? ¿Los terroristas de Hamás o un gobierno israelí que hizo la vista gorda en este momento crítico por conveniencia, una vez más? ¿Eh? Nos recuerda el barco aquel que volaron los propios israelíes y mataron a no sé cuántos de los suyos ¿eh? Para conseguir sus fines, ¿no? Bueno, siguiente epígrafe. ¿Cómo ha afectado la guerra de Gaza a la percepción que Estados Unidos tiene de Israel? Washington, 15 de noviembre, agencia Reuters. El apoyo público estadounidense a la guerra de Israel contra los militantes de Hamás en Gaza se está erosionando y la mayoría de los estadounidenses piensa que Israel debería pedir un alto el fuego a un conflicto que se ha convertido en una crisis humanitaria, según una nueva encuesta de Reuters Ipsos. Alrededor del 32% de los encuestados en la encuesta de opinión de 2 días que cerró el martes, dijo que Estados Unidos debería apoyar a Israel cuando se les preguntó qué papel debería asumir en los combates. Esa cifra fue inferior al 41% que dijo que Estados Unidos debería respaldar a Israel en una encuesta de Reuters Ipsos realizada el 12 y el 13 de octubre. Alrededor del 68% de los encuestados por Reuters Ipsos dijeron que estaban de acuerdo con la declaración de que Israel debería pedir un alto el fuego e intentar negociar. Aproximadamente 3/4 de los demócratas y la mitad de los republicanos en la encuesta apoyaron la idea de un alto el fuego, lo que los puso en desacuerdo con el presidente demócrata Joe Biden, quien ha rechazado los llamados de los líderes árabes, incluidos los palestinos, para presionar a Israel para que firme un alto el fuego. En cambio, la administración Biden ha instado a Israel a hacer todo lo posible para evitar víctimas civiles, algo que Israel dice que está haciendo y lo cual sabemos que no es cierto. Están disparando incluso hasta a los niños. Hay francotiradores que les disparan una vez y luego los rematan, o sea que no es por casualidad. Hasta ahora Israel ha rechazado cualquier conversación sobre implementar pausas más largas o un alto el fuego, diciendo que jamás solo usaría ese tiempo para reagruparse y endurecer sus posiciones. En una señal potencialmente preocupante para Israel, solo el 31% de los encuestados dijeron que apoyaban el envío de armas a Israel, mientras que el 43% se oponía a la idea. El resto dijo que no estaba seguro. El apoyo al envío de armas a Israel fue mayor entre los republicanos, mientras que aproximadamente la mitad de los demócratas se opusieron. Siguiente epígrafe, ¿cómo ha afectado la guerra de Gaza a la percepción global de Israel? La crisis de Gaza ha provocado una protesta internacional que se ha centrado en los últimos días contra el colapso de la infraestructura médica en el superpoblado enclave costero. Y además, pues ya sabe que ha habido demandas en la Corte Penal Internacional y todas esas cosas, ¿no? Bien, siguiente epígrafe. ¿Está Israel sintiendo una amenaza existencial? Simplemente no lo sabemos, pero deberían sentirla. Pelear contra Dios nunca ha sido una buena idea. Y dado que el periodo de 76 años ha expirado para Esaú Edom, el momento no podría ser peor. No podemos enfatizar más este punto. Y esto va doblemente enfatizado. Judíos que se encuentran en Palestina, ahora es un buen momento para encontrar una dirección alternativa como en un nuevo país. O sea que es una invitación a que abandonen, porque ahí viene la destrucción de Jerusalén casi seguro. Siguiente epígrafe y final. ¿Hasta dónde permitirá Dios que llegue esto? No tenemos ninguna revelación específica sobre esta cuestión, pero
es posible que el conflicto continúe intensificándose hasta que Jerusalén sea destruida. Repetimos, es posible que el conflicto continúe intensificándose hasta que Jerusalén sea destruida. Así que sionistas cristianos que estén allí, cristianos que estén allí, personas y judíos que no quieren ver con esto del sionismo, no quieren nada, no quieren tener nada que ver con el sionismo, salgan de allí. El oráculo de Pella está sonando otra vez, ¿verdad? Que invitó a los creyentes en los tiempos de la invasión de Tito a abandonar la ciudad e irse a Pella, ¿no? Bueno, que Jerusalén casi puede acabar con que Jerusalén sea destruida, decíamos, como se predice, esto está predicho en Jeremías 19, 10 al 11 y en Isaías 29, del 1 al 6, que nos hacen entrever una destrucción por una bomba nuclear. El cristianismo evangélico y pentecostal, es decir, el sionismo cristiano, estaría entonces en estado de shock y muchos se desilusionarán pensando que las promesas de Dios han fracasado. Su apoyo a Israel probablemente también disminuirá, dada la desorientación que sin duda prevalecerá. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Terminaremos ya este libro definitivamente el próximo viernes, Dios mediante, salvo que lo podamos hacer mañana, pero bueno, no creo que sea así, pero por si acaso. Y ya con esto, y nos queda un pequeño libro que habla sobre las 70 semanas de Daniel, para que ustedes sepan que esas ya están finiquitadas, y con eso pues cerramos el tema escatológico que llevamos con él ya una temporada, como saben ustedes, con todo esto del sionismo, con el tema de Daniel, con el tema de Apocalipsis, etc. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles como siempre en el nombre del Señor, emplazarles para que me acompañen el próximo día y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.